Hace apenas unas semanas hablábamos en Frente a Frente sobre las víctimas de secuestro, violación o quienes han padecido la desaparición o muerte de un ser querido que requieren ayuda en todos los sentidos, sobre todo la reparación integral del daño. Tal es el caso que ha conmocionado al país y a la comunidad internacional. Me refiero al de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Hoy, un grupo interdisciplinario de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se encuentra en Iguala, Guerrero, para atender y asesorar a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos. Y la comisión está exigiendo que las autoridades locales y estatales, así como las federales, les garanticen sus derechos contenidos en la Ley General de Víctimas hasta conseguir pleno acceso a la verdad y a una reparación integral. Porque hoy la ley les reconoce a las víctimas su derecho a ser tratados con humanidad y con respeto, a conocer la verdad, a que se les imparta justicia y se les repare el daño, al derecho a ser informados sobre el proceso penal llevado en contra de sus agresores y sobre todo al derecho a la satisfacción. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Y para hablar de frente me da muchísimo gusto recibir en este foro a Sergio Jaime Rochín del Rincón. Él es comisionado, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sergio, qué bueno que estás conmigo esta noche. Gracias por venir. No, muchísimas gracias, Lolita. Es para mí un honor participar en tu programa y que la sociedad conozca el trabajo que está haciendo la comisión y los derechos, sobre todo que conozcan los derechos que tienen como víctimas y que los puedan ejercer. Para mí, el que tu enorme auditorio pueda escucharnos es un verdadero honor y con gusto platicamos de los temas que quieras. Muchísimas gracias, Sergio. Aquí hablábamos de la reparación del daño. Ahora bien, después de lo que sucedió, después de tantos muchachos desaparecidos, ¿cómo se puede reparar el daño en esos casos? Porque tú no puedes reponer una vida. Así es, Lolita. Un tema muy interesante y muy doloroso al mismo tiempo de entender es que la desaparición de personas es, y sobre todo cuando es una desaparición forzada, es decir, una desaparición en la que pudieran haber intervenido autoridades, es un delito que se dice que se comete continuamente, es un delito de comisión continua, es decir, el robo, el homicidio se cometen en un momento determinado, pero la desaparición se sigue cometiendo. Así es. Porque los familiares siguen sufriendo cada día porque no saben dónde está su ser querido y la preocupación y la duda y la lucha por encontrarlo se vuelve el objeto de su vida. Por supuesto. Y entonces, efectivamente, como dices tú, ¿cómo reparo? ¿Cómo reparo yo a alguien que lleva años o días o lo que fuera, ¿no?, buscando a su hijo, a su madre, a su hermano, a su esposo? Ese dolor y ese cambio tan radical en la vida de una persona cuando de repente, sin mayor explicación, se le transforma todo su entorno y el sentido de su vida. Pues te quitan casi la razón de vivir, ¿no? Así es. O a veces te la dan, te la transforman. Es decir, es cierto que muchas veces, muchas personas, y eso nosotros lo hemos visto con dolor, muchas personas cuyos familiares han sido desaparecidos mueren de sufrimiento. Claro. Es verdad. Y otros muchos que también los hemos visto, enarbolan la causa de defender, de buscar a sus familiares y vuelven eso el sentido de su vida, ¿no?, encontrar a su familiar, pero sí, pues el dolor y la pena sigue siendo muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo se repara? Yo lo que diría es, la reparación debe ser integral, es decir, el apoyo que se puede dar a una persona que tiene un familiar desaparecido, pues es acompañarla, ayudarle para que sepa madurar y llevar esto. Y yo conozco personas... ¿Con psicólogos o...? Con psicólogos, ¿o con psiquiatras en su caso, sí, porque saber procesar esto les da fuerza y les ayuda a encontrar mejores maneras también de buscar a la persona que quieren, de actuar de manera más asertiva
para lograr su objetivo, pero es muy importante que las personas también estén bien y muchas veces es posible darles esta ayuda, la comisión otorga esta ayuda a víctimas porque cuando alguien desaparece por algún delito que a veces no se conoce por qué desapareció, simplemente ya no está y en muchas ocasiones saben que se lo llevó alguna autoridad. Por supuesto. Pero hay muchas víctimas, o sea, la víctima es la persona desaparecida, sí, claro, Sí, pero todo la su víctima es entorno, la ¿no? familia, Todo son su víctimas entorno, indirectas, llama la ley general de víctimas les llama víctimas indirectas, y a esas personas hay que darles una atención integral y una reparación, y la reparación implica también apoyarles sin condiciones para que puedan, pues eso, incorporarse a la vida social, incorporarse a la vida laboral, etcétera, y tratar en la medida de lo posible, pues desarrollar su vida con cierta normalidad, por decirlo de alguna manera, sin que eso implique dejar de buscar su objetivo y dejar de luchar por su familiar. Nosotros también en ese sentido a estas víctimas les podemos proporcionar un abogado que los acompañe, que les informe, para que las autoridades no los ignoren. En México, históricamente, las víctimas del delito específicamente, de muchos delitos, pero específicamente de estos delitos tan graves, normalmente eran, en el mejor de los casos, eran ignoradas, en el mejor de los casos. En el peor, eran criminalizadas. Sí, claro, por supuesto. Y todavía en algunas entidades, en algunos lugares, es común que se criminalice a las víctimas. Y algunas autoridades, tú lo habrás oído, han hecho declaraciones del estilo de que no, pues todas las personas que desaparecidas son delincuentes, etcétera. La ley prohíbe. O sea, hacer tratan de esa alguna afirmación. manera de querer justificar lo injustificable. Claro. Punto. Y además, en ningún caso, eso además hay que tenerlo claro, en ningún caso, aunque una persona hubiera cometido algún delito o lo que fuera, en ningún caso se justifica Desde luego. la desaparición de una persona. Por eso tenemos un sistema que debe funcionar. Claro. Y lo que hay que hacer es que el sistema funcione. Y además hay un tema ahí de nosotros como sociedad, ¿por qué no hemos detectado estas cosas tan graves que están pasando? Yo creo que también nosotros, los ciudadanos, los propios medios de comunicación, debemos de hacer un examen de conciencia y decir, ¿por qué permitimos esta barbarie? Aclarando el punto, yo no he permitido que pasen ese tipo de cosas. Creo yo que aquí es muy clara la responsabilidad del presidente municipal, que es la cabeza del municipio de Iguala, donde se llevaron a cabo este tipo de actos de barbarie. Es decir, nosotros podemos hacer todas las denuncias de manera pública como lo estamos haciendo en este momento. Pero a las autoridades es a quienes les corresponde agarrar a este fulano y llevarlo ante las autoridades. De acuerdo. Y que pague la responsabilidad que él tiene encima, porque no se vale que sigamos teniendo este nivel de impunidad en México, que no nada más nos lastima como sociedad, también tenemos una imagen de asco a nivel internacional si estas cosas no llegan a un límite. Estoy de acuerdo. O sea, sí hay responsables directos y hay que señalarlos en los casos concretos. Sí, mi reflexión más bien va en el sentido de decir, ayudemos todos a crear una condición donde no permitamos, donde lo señalemos. Y claro, tú en concreto lo haces, tu programa tiene mucho sentido. Pero yo quisiera hablarle a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas y los ciudadanos que a veces conocemos de los delitos y no los denunciamos por miedo, por temor, claro, por muchas razones y a veces, y ahí en ese sentido también invitarlos a que acudan, a que puedan ser acompañados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para denunciar cuando sean víctimas de un delito. O sea, ¿tú los vas a proteger si ellos denuncian? Yo los puedo acompañar. Okay. La misión de la Comisión Ejecutiva es precisamente acompañar a personas que han sido víctimas y garantizarles el ejercicio de sus derechos. Nosotros no podemos, Lolita, sería imposible darle atención a todas las víctimas de delitos y derechos humanos de este país. Eso es una cosa gigantesca. Impensable. Por eso tiene que haber, como la ley lo prevé así, comisiones ejecutivas que atiendan a las víctimas de los delitos en cada entidad federativa para que atiendan los delitos locales. A nosotros nos toca presionar para que esas instancias funcionen y trabajen, y por eso nosotros debemos de garantizar que puedan ejercer sus derechos. Y aprovechando tu enorme auditorio que sé que tienes, me gustaría desde tu programa hacerle un llamado a las entidades federativas para que armonicen
sus leyes con la Ley General de Víctimas y creen las instancias adecuadas, creen su Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas estatal, creen su registro de víctimas. Nosotros tenemos que conjuntar un registro de víctimas que implique el registro de víctimas federales y el de todas las entidades federativas, pero las entidades lo tienen que hacer y lo tienen que hacer con transparencia, para eso tienen que crear su comisión. Tener un fondo de ayuda y de reparación a las víctimas. A veces me preguntan, ¿y por qué el Estado debe reparar por la comisión de un delito? ¿Por la impunidad? Por supuesto. Porque hay tal impunidad y porque normal, en algún dato reciente de la CNDH me parece que hablaban de 96% de impunidad en este país. Es una barbaridad. Pues entonces el Estado sí debe de responder y una manera de responder es precisamente con el acompañamiento de la Comisión de Víctimas, pero también las entidades federativas, los estados tienen que responder. Te voy a decir lo que me dijo un procurador, no te voy a decir de dónde para no quemar. Pero ¿No se vale balconear? No se vale balconear a la persona. Pero un procurador en reunión con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dijo, le dijimos que tenía que crear su comisión y su registro y su fondo, y entonces nos dijo, y le dijimos que era una obligación de la ley, y le leí el artículo de la ley general que lo obligaba, y entonces me dijo, yo quisiera cumplir con la ley, pero eso no me es posible. Y me quedé pensando, para eso estás. Qué vergüenza. Para ¿no? hacer cumplir la ley. Entonces, qué vergüenza. Sí, me dio mucha vergüenza por él, y yo creo que es muy importante que las entidades, hago aquí un llamado, se pongan a nivel, porque a nosotros sí efectivamente nos llegan muchísimas víctimas que quieren atención y nosotros no tenemos esa capacidad, obviamente, para atender a tantas víctimas. Lo que nos toca es generar condiciones para que sean atendidas en su localidad. Más es inhumano que tengan que venir hasta acá. Ojalá etcétera, de ¿no? verdad que te escuchen los señores gobernadores, porque pues es la primera instancia, ¿verdad? Que te escuchen los señores gobernadores y los señores procuradores y que entiendan que realmente esta es una ley. Aquí no estamos jugando, es una ley, la ley se tiene que aplicar. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.